Bienvenidos todos, mi nombre es Andrés Montañez. Yo estoy a cargo de este ciclo de charlas que estamos dando sobre la fantasía. Ya vamos como en la segunda mitad del ciclo. Empezamos leyendo El Hobbit de Tolkien, no sé si lo conocen o si han visto las películas. Es la precuela, digamos, la precuela, bueno, no técnicamente no precuela porque lo escribió antes, pero la primera parte del Señor de los Anillos, ¿no? Es la historia anterior al Señor de los Anillos. Actualmente estamos en Club de Lectura de Harry Potter, hablando sobre todo de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Ya tuvimos la primera sesión hace 2 semanas. De hoy en 15 días es la segunda sesión de Club de Lectura y estamos combinando esos clubes de lectura con talleres sobre la fantasía moderna, sobre el género de la fantasía moderna. En particular, el día de hoy vamos a estar hablando del lenguaje de la magia, del lenguaje y la magia y el lenguaje de la magia. De nuevo, mi nombre es Andrés Montañez, yo soy profesor de la Universidad Javeriana, de la especialización en literatura infantil y juvenil. También soy doctor en literatura infantil y juvenil, he escrito también libros incluyendo libros de fantasía. El más reciente es El Dragón de Vapor, por si les interesa también. Entonces vamos a ir arrancando primero hablando un poco del lenguaje de los lenguajes inventados. Quizás una de las características más interesantes del género de la fantasía, si han visto las películas de Harry Potter o si han visto las películas del Señor de los Anillos, o ya para los más grandes si han visto, por ejemplo, la serie de Juego de Tronos. Una característica de la fantasía es la invención de lenguas. Hay autores que han creado todo un idioma inventado para sus libros de fantasía. El caso más conocido es quizás Tolkien en El Señor de los Anillos. Él, de hecho, pues él vivió como a comienzos mediados del siglo XX. Él era profesor de anglosajón. Anglosajón es una versión temprana de lo que hoy en día es el inglés. Él era profesor de lenguas. Incluso él decía muchas veces que él pensaba primero las lenguas y después se inventaba una historia para esa misma lengua. Eso además está enmarcado dentro de una cosa que pasaba, y es que el estudio de las historias tradicionales está muy ligado con el estudio de las lenguas. Los hermanos Grimm, seguramente todos ustedes han oído hablar de los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm Grimm. Ellos no solo recopilaban cuentos, sino que además estaban muy interesados en el desarrollo de las lenguas. De hecho, ellos fueron los primeros a hablar, por ejemplo, del idioma indoeuropeo, porque reconocían como de la misma manera que hay historias que se repiten en muchas culturas, hay también lenguajes que se repiten en muchas culturas. Entonces, Tolkien le pone mucho énfasis al lenguaje, y precisamente en la hoja que les di, eso está tomado del Hobbit. En el Hobbit, el puro comienzo del Hobbit nos presenta el título del Hobbit escrito en runas. Runas son esas letras que ustedes tienen ahí. Esas runas, de hecho, son runas históricas. Los pueblos del norte de Europa, los vikingos, usaban ese tipo de escritura. La usaban pues para escribir sus historias en papel, pero también para grabar en metal, en madera. Era el tipo de letras que usaban. Tolkien después va a crear sus propias runas. Las runas, sobre todo en el universo de Tolkien, las usan los enanos. Pero en El Hobbit, que es el primer libro que publicó, lo publica en 1937, usa esas runas históricas. Ese fragmento que les di en la hojita es el alfabeto rúnico histórico, y este es el mensaje que aparece en el mapa de Tror. Si han visto la película del Hobbit, o si han leído El Hobbit también, hay un mapa. El mapa señala el camino para entrar a la montaña solitaria, la montaña donde está el dragón. Los enanos quieren recuperar su montaña, quieren recuperar su tesoro, y el mago Gandalf les da un mapa para poder entrar a esa montaña. Y en el mapa hay un mensaje secreto. Ese mensaje secreto lo descubren después cuando llegan a Rivendell. Es un mensaje escrito en runas lunares. Las runas lunares son unas runas que solo se ven cuando las ilumina la luna de cierta manera. Y el mensaje de las runas lunares es ese que ustedes ven ahí. Obviamente, en el libro original, las runas se traducen a inglés. Entonces, estas runas son... Traduje a inglés, traduje a español y lo volví a traducir a runas para que ustedes lo pudieran traducir y entender en español. Entonces, fue todo un ejercicio de múltiple traducción. Hay algunas limitaciones en el alfabeto. La I y la J son la misma letra, y la U y la B son la misma letra, porque no todos los idiomas tienen las mismas letras. Lo mismo pasa en latín. En latín tampoco hay U y B pequeña son la misma letra, no había diferencia. Entonces, estad cerca de la piedra gris. ¿Qué sigue? Cuando llame el zorzal. ¿Alguien sabe qué es un zorzal? Un tipo de pájaro.
Entonces, estad cerca de la piedra gris cuando llame el zorzal. Sobre el ojo, ¿qué más? Muy bien. Estad cerca de la piedra gris y el sol poniente brillará sobre el ojo de... No. De la cerradura con las últimas luces del día de Urim. Ese es el mensaje secreto. De nuevo, pues tenía unas imágenes para mostrárselo. En el mapa descubren esas runas y esas runas les van a indicar cómo abrir la puerta secreta. Entonces tienen que estar en un lugar específico. Si han visto el Hobbit, si han leído el Hobbit, ellos llegan, encuentran un camino secreto y hay un momento en que el sol se está ocultando en el día de Durin. Durin en la mitología, pues en las historias de Tolkien, es el padre mitológico de los enanos. Entonces hay un día del año muy especial y cuando el sol ya se está ocultando, sale un rayo de luz, brilla en una piedra y eso marca la cerradura y entonces pueden meter una llave. El jefe de los enanos tiene una llave que finalmente abre la puerta y les permite entrar. Es un caso muy interesante en el que no solo estamos hablando de un mundo extraño, ese mundo donde hay enanos, donde hay dragones, donde hay tesoros, sino que ese mundo además tiene su propio lenguaje. Es una estrategia que usan los escritores para darle consistencia al mundo fantástico, ¿no? Es un mundo tan completo que tiene su propio lenguaje. De hecho, Tolkien después va a crear sus propias runas para los enanos y va a crear además su escritura élfica. No sé si han visto las películas del Señor de los Anillos. ¿Se acuerdan del letrero que sale en el anillo? Cuando está están Gandalf y Frodo, y Gandalf bota el anillo al fuego y Frodo dice ¡oh! Y le dice, cógelo, está frío. Y él coge, y ¿ves algo ahí? Y uno empieza a ver que a Frodo le brillan, las letras iluminan y le iluminan en la cara. Esas letras, que además son súper detalladas, como en manuscrita, son el lenguaje élfico. Ese fue el lenguaje más desarrollado que hizo Tolkien. De hecho, se consiguen gramáticas del lenguaje élfico, porque todo él desarrolló completamente el lenguaje. Él era un lingüista, un experto en lenguas antiguas, y desarrolló todo el lenguaje a partir de lo que él conocía. Entonces, esa famosa frase de un anillo para llamarlos a todos, un anillo para encerrarlos, que es la que aparece en el anillo, es parte de ese idioma élfico que Tolkien desarrolló. Obviamente para Tolkien los elfos eran las criaturas más mágicas del mundo, tienen su idioma especial y el idioma especial aparece en los libros. Incluso hay poemas en élfico dentro de los libros. Voy a leerles un poquito para que oigan cómo suena. Mi pronunciación en élfico no es particularmente buena, pero les voy a leer un pedacito de un poema en élfico. Si han visto las películas, cuando los hobbits y la comunidad del anillo llegan a los Lórien, al reino de los elfos, ellos después se van por el río, en unas lanchitas, que es cuando llegan donde están las estatuas de los dos Argonath parados así. Cuando ellos están yendo, Galadriel en el libro declama un poema, y declama un poema en élfico. Incluso en el libro se dice que Frodo no lo entiende, pero que las palabras se quedan con él y mucho después lo traduce. Voy a leerles un poquito, tratando más o menos de lograr la... Ailauri lantar lasi surinen, Jenny unnotime derramar alderarón, Jenny velinte yuldara vanier, mioromadi lise miruera, andune pela bardu telumar, niluni yacen tintilari y eleni, o Mario Irnati Lirinen. Y uno no entiende nada. Pero inmediatamente después se dice que Frodo después aprendió a traducirlo. Entonces esa primera estrofa dice más o menos: cómo caen las hojas en el viento, e innumerables como las alas de los árboles son los años que han pasado como sorbos rápidos y dulces de hidromel blanco, en las alas más allá del oeste, bajo las bóvedas azules de barda, donde las estrellas tiemblan cuando oyen el sonido de esa voz bienaventurada y real. Es un caso en que se lleva al extremo. No sé si han visto en las mismas películas, hay varios momentos en que hablan en élfico. Y si saben algo de cómo se hicieron las películas, de hecho tenían lingüistas para enseñarle a los actores cómo hablar correctamente el élfico. Entonces es un caso en que se lleva al extremo todos los idiomas. Ahora, pasa en muchos libros de fantasía. Otro ejemplo que les iba a mostrar, por ejemplo, es de un libro que se llama La colina de Watership. La colina de Watership es un libro, hagan de cuenta, El Señor de los Anillos, pero los personajes son todos conejos. Y se comportan como conejos, no es que vayan vestidos como en otros libros de fantasía, sino son conejos. Andan en 4 patas. De hecho,
y aquí hago recomendaciones también audiovisuales, hay una serie de La colina de Watership en Netflix, como en animación por computador. Eso es basada en ese libro. Y ese autor, aunque no desarrolla tanto su idioma, también tiene un idioma de los conejos. Y los conejos además tienen su propia mitología y tienen sus propias leyendas. Entonces, por ejemplo, hay un momento en que los conejos están hablando de un conejo que en inglés se llama Fiver, en español se llama Quinto. Y un conejo le pregunta al otro, ¿y por qué se llama Quinto? Y entonces el otro le contesta, porque era el más pequeño de su camada. Y hay una nota al pie donde el autor explica que los conejos solo saben contar hasta 4. Entonces, en su idioma solo llegan a 4. Todos los números por arriba de 4 son 5. Entonces, quinto, cuando lo llaman quinto, quiere decir que era uno de muchos. Y que era además, el nombre en lenguaje de conejos es Jarailoo, que quiere decir el pequeño de muchos, porque era el conejito más pequeño de su camada. Obviamente ese conejito va a ser muy importante porque además tiene poderes mágicos y puede ver el futuro. Entonces, es otro ejemplo de creación de lenguajes. En Juego de Tronos, no es exactamente una serie para niños, es más para adultos, pero en Juego de Tronos también el Dothraki es un idioma inventado. Y también en esa serie tenían lingüistas que ayudaban a los actores a hablar ese idioma. Incluso, pues ya si nos vamos al mundo de las series de televisión, en Viaje a las Estrellas, en Star Trek, está el Klingon, ¿no? Y hay toda una cultura de gente que habla en Klingon. No sé si han visto Big Bang Theory. En Big Bang Theory, de hecho, juegan Klingon Vocal y suena como etc. Harry Potter. Y finalmente llegamos a Harry Potter. Ahí de nuevo, si quieren hacer preguntas, levanten la mano en cualquier momento, o si quieren añadir comentarios. Harry Potter no tiene necesariamente su propio idioma, pero hay muchos términos especiales de Harry Potter. Voy a hacerles preguntas a ver qué tanto saben ustedes de Harry Potter. De nuevo, esto se veía muy bonito en la presentación que tenía. Porque estaban las palabras. Tengo aquí como la copia más o menos para ver las palabras. A ver si alguno se sabe estos términos. ¿Qué tanto saben ustedes de Harry Potter? El primer término que uno encuentra, por ejemplo, es Muggle. ¿Qué es un Muggle? Dime. Una persona sin magia. Eso es uno de los primeros términos que vemos. Además, ¿se acuerdan cuando Harry llega a la cabaña? Pues que están escapándose de esas cartas que llegan y el tío Vernon está desesperado y se va para esa cabaña. Y entonces Harry Potter le dice, pues están escondidos y de pronto, pum, 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 golpes en la puerta. Entra Hagrid y Hagrid entonces empieza a hablar y decir, no, es que estos muggles. Y Harry, ¿pero qué es un muggle? Porque Harry, fíjense que Harry es como nosotros. Harry no sabe nada y eso nos ayuda a que todo lo que le explican a Harry es como si nos lo explicaran a nosotros. Y entonces ahí cuando Hagrid le dice, no, es que muggles le decimos a la gente que no tiene magia. Y de hecho, entre los fanáticos de Harry Potter hay una gran discusión de si es mejor Nomag o Muggle. A mí personalmente me gusta más Muggle que Nomag, pero eso es una discusión entre los fans de Harry Potter. Pero bueno, hay muchísimos más términos. Yo ensayé esto con mi hermana es fanática y ella los cogió casi todos. Entonces voy a ver si se saben algunos de estos. Por ejemplo, ¿quién sabe qué es un animago? Animago. Un mago que se puede transformar en animal. Muy bien. ¿Conocen algún animago de la serie? ¿Se les ocurre alguno? Sirius Black. Sirius Black es un animago. Además a ellos les toca volverse animagos para ayudar al pobre Lupin que tiene cierto problema con la luna. Dime. El profesor Lupin, pero el profesor Lupin no es exactamente un animago. Sí, claro, es un profesor y se convierte ¿en qué? En un hombre lobo. Y entonces sus amigos deciden convertirse también en lobos. Dime, allá atrás, para dar... James Potter, ¿qué animal se convertía? Ciervo, en un ciervo. De ahí que, y ahí ya llegaremos, hay otro hechizo que tiene relación con ese tipo de animales. Dime. Minerva McGonagall. Y de hecho el primer mago que vemos en Harry Potter es Minerva McGonagall. ¿Se acuerdan que sale el señor Dursley, el tío Vernon, a su trabajo, que es un trabajo muy serio? Además el tío Vernon, que es un personaje un poco cómico, muy parecido a veces, a mí siempre me recuerda al papá de Matilda. No sé si han leído o visto Matilda. ¿Se acuerdan del papá de Matilda? Es igualito al tío Vernon, gente muy seria, muy ocupada. No sé si también han leído Peter Pan. El señor Darling, también el señor Darling es un tipo muy ocupado, muy interesante, muy serio, muy adulto. Y cuando el señor Dursley sale de su casa, lo primero que ve es un gato leyendo un mapa. Y entonces eso ya nos dice, ok, algo raro está pasando aquí. Minerva McGonagall es también un animago. Muy bien, se nota que conocen el libro. ¿Qué es un mortífago? Muy bien, uno de los seguidores de Voldemort.
que son muchos y son malos. Muy bien. ¿Han oído hablar del Wisengamot? Es como el Congreso y la Corte Suprema de los Magos, así como haciendo la traducción de lo colombiano a los magos. ¿Qué es un vidente? El nombre es fácil, el nombre casi que lo indica. Como la profesora Trelawney es un mago que tiene la habilidad especial de ver el futuro. ¿Qué es, por ejemplo, un obliviador? Un poco como en Hombres de Negro, ¿se acuerdan de Hombres de Negro, el palito de los Hombres de Negro? Esa es la labor de los obliviadores. Cada vez que los muggles vemos a los magos, los obliviadores llegan y ¡pip!, nos quitan la memoria. ¿Qué es un squib? Imagínense el trauma, ¿no? El papá es mago, la mamá es maga, los hermanos son magos y el pobre nada. A ver, ¿quién sabe qué es un metamorfomago? Eso está fácil porque además el nombre casi que lo indica. Tonks, claro, Tonks. Además que a mí me encanta en la película que muestran, ¿se acuerdan que es el pico así? Y se cambia el color del pelo, el color de pelo de Tonks cambia de momento en momento. ¿Qué es un auror? Ojo loco Moody. Alastor Moody es un auror. Eventualmente Harry Potter se va a convertir en auror, muy bien. Tisius Scamander, sí, en las películas de los Animales Fantásticos, muy bien. ¿Ya las han visto todas? Sí. Están buenas, ¿no? En fin, otro fácil, mestizo. Si hubo un abuelo que no era mágico, ya se considera mestizo. ¿Se les ocurre algún mago que sea famosamente mestizo? Obviamente Harry Potter, obviamente Snape. Snape era el príncipe mestizo. Hermione es claramente mestiza y de hecho a Hermione le toca usar el encantamiento de olvidar con los papás ya hacia el final. Va a haber un poco de spoilers. Finalmente, ¿qué es Parcel? Uy, esta gente sabe mucho. La lengua de las serpientes, que tradicionalmente las hablan ¿quiénes? Además de las serpientes. Harry Potter habla Parcel, muy bien. Esas son solo palabras sobre magias. Pero hay muchísimos términos más. Otro ejemplo que les traía es, por ejemplo, el de precisamente el desiluminador. Es un aparato mágico, no existe en el mundo real, pero hay un término. ¿Qué es un desiluminador? Si lo activa uno aquí, todas las luces y llegan al desiluminador. ¿A quién se inventó el desiluminador? Albus Dumbledore. Es único en su tipo. Lo menciona el ministro de magia cuando le da el desiluminador, esa era la escena que iba a mostrar, el desiluminador a Ron en el último libro de Harry Potter. Obviamente después vamos a saber que el desiluminador también tiene otros usos especiales. Pero hay muchos otros aparatos y objetos curiosos en Harry Potter. Por ejemplo, ya lo mencionaron, que es una recordadora. Y el pobre Neville tiene un problema muy grave y es que la bolita le dice que se le olvidó algo, pero no sabe exactamente qué se le olvidó. ¿Qué es un giratiempo? Prisionero de Azkaban, el giratiempo va a ser muy, muy, muy importante. Otro aparato simpático es también el reloj de Dumbledore. Ese no tiene nombre, ¿se acuerdan puro del comienzo? Que abre el reloj Dumbledore y son un montón de planetas y con eso sabe la hora, pero el reloj no da la hora. Ese también es simpático. ¿Qué es un knut? Knut. La moneda de menor valor que es cobre. ¿Cuál es la moneda de valor mayor? De valor. ¿Y la intermedia? Sickle, muy bien. ¿Qué es de qué material? De plata, sí. Oro, plata y cobre. Muy bien. ¿Qué es un chivatoscopio? Es más como una pirinola. Por lo menos así lo describen en la versión en español. El que le da Ron a Harry, ¿se acuerdan que se lo trae de Egipto? Y entonces empieza a girar ¿cuándo qué? Cuando empieza a detectar maldad. Muy bien. ¿Cuál es el primer caso de maldad que detecta ese chivatoscopio? ¿Se acuerdan? Con el de Pettigrew. ¿Qué? Con la rata. La rata. La rata, porque entonces por eso le dicen a Ron, eso no funciona para nada, lleva girando un montón de tiempo, y es que claro, Scabbers está por ahí, y es en ese libro en el que sabemos quién es Scabbers, no voy a decir quién es Scabbers aún. Gobstones es un jueguito, como parecido a las canicas, que en un momento Harry incluso quiere comprarse un Gobstones de oro puro, porque Harry está derrochando todo su dinero. En fin. Howler, ¿qué es un howler? O, dependiendo de la traducción, un aullador o aulladora. Está relacionado con Ron y la mamá de Ron. ¿Por qué te llevaste el carro de tu padre? Vociferador. Es que las traducciones varían. En inglés es howler, algunas traducciones en español mantienen howler, otras dicen vociferador, otros dicen, ¿qué fue? Aullador.
depende, pero bien, muy bien. Omniculares, muy bien. Es como una especie de cámara. binóculos, pero además puede parar lo que está viendo, puede devolver, hacer replay, casi que como cuando uno está viendo televisión y devuelven la jugada de gol, entonces son los binóculos. En el Mundial de Quidditch, de hecho, incluso creo que los mencionan antes, tal vez. Sí, porque hay una ilustración de los omniculares en una de las versiones de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Creo que en el primer partido de Quidditch también Ron y Hermione tienen omniculares, pero sí, definitivamente aparecen en el Mundial de Quidditch claramente, y son estos binóculos que sirven para retroceder la acción. Es como lo que tenemos hoy en día, pero en forma de binóculos. Muy bien. Finalmente, Quidditch es un buen caso en el que hay un montón de términos curiosos. ¿Se acuerdan además cuando Harry oye del Quidditch por primera vez? ¿Dónde oye Harry el Quidditch por primera vez? En el Callejón Diagon. En el Callejón Diagon, cuando Harry llega y se va a probar su túnica, se encuentra con cierto otro estudiante muy desagradable llamado Draco Malfoy, y Draco se acuerda que le empiezan a decir, ¿y tú juegas Quidditch? Y Harry como, ¿qué es Quidditch? No, no juego Quidditch. ¿Y ya sabes en qué casa vas a estar? Y el otro como, ¿qué son casas? Y finalmente, obviamente, y acuérdense que Draco dice, ¿se imagina qué oso quedar en Hufflepuff? Estoy parafraseando, no es que diga qué oso, pero dice, qué horror quedar en Hufflepuff, sería lo peor. Y entonces ahí cuando Harry después le pregunta a Hagrid, ¿qué es el Quidditch? Y entonces ahí Hagrid le da la primera explicación y le dice, Quidditch es como más o menos el fútbol de los muggles, pero es muy difícil de explicar. Y después entonces ya es cuando McGonagall y después Oliver le explican a Harry más en detalle qué es Quidditch. Entonces comprobemos sus conocimientos de Quidditch. Hay unos términos acá, unos son de los libros, otros son de Quidditch a través de los tiempos. Entonces esto ya es otro nivel. ¿Qué es una bludger? Una de las dos esferas, originalmente además eran hechas de hierro, si han leído Quidditch a través de los tiempos, que persiguen a los jugadores. ¿Qué es un cazador? ¿A qué se dedican los cazadores en Quidditch? Atrapan la quaffle, son los que están básicamente jugando como fútbol, ahí sí que se pasan la quaffle de uno a otro, tratan de hacer goles, esos son los cazadores. ¿Quién trata de evitar los goles? Los guardianes. Muy bien. Este es difícil. ¿Qué es bumping? Es una falta de Quidditch, para los que conocen. Cuando le pegan a una bludger y la mandan contra el público para parar el partido, eso se llama bluffing. ¿Qué es blagging? Otra falta de Quidditch. Imagínense, ¿qué podría ser blagging? Blagging es cuando un jugador le coge la cola de la escoba al otro para no dejarlo andar. Vamos a hablar entonces de palabras mágicas. Yo creo que es la palabra mágica que todo el mundo se conoce. No sé si alguna vez han oído esa historia de Ali Baba y los 40 ladrones. Ali Baba es un pobre leñador que está en el bosque recogiendo madera y de pronto ve que se acercan unos ladrones, él se esconde y los ladrones se acercan a una piedra y dicen, ábrete sésamo, y la puerta se abre. Y creo que todo el mundo usa esa palabra mágica incluso en la vida real. Sobre todo uno cuando es chiquito, yo me acuerdo que uno llegaba a un ascensor y decía, ábrete sésamo, y el ascensor. Y uno se siente muy poderoso. Es un primer ejemplo de palabra mágica, es una palabra mágica que además se utiliza mucho. Hay un artículo, porque no sé, seguramente ustedes saben, Harry Potter ha sido muy cuestionado porque se supone que trata de brujería y entonces sobre todo los fundamentalistas en Estados Unidos consideran que no es apropiado para niños. Hay un artículo súper interesante de un crítico literario que habla de cómo además la moral, digamos el sistema moral de Harry Potter es un sistema muy judeocristiano, muy tradicional, a pesar de que haya como ese elemento digamos, de magia. Incluso los lenguajes inventados siempre están basados en lenguajes reales. Como les decía, Tolkien estudió anglosajón, estudió también lenguaje islandés. Las runas son runas reales, esas runas que vimos son runas reales. Muchos de los hechizos de Harry Potter están en latín, que además, pues, históricamente muchos, entre comillas, hechiceros reales, alquimistas, usaban el latín como una forma de fórmula mágica. Incluso, pues, Tolkien, según dicen, en algún momento consideró escribir todo El Señor de los Anillos en lenguaje inventado, pero obviamente hubiera sido un desastre porque ¿quién lee un libro todo en lenguaje inventado? Habría que aprenderse el idioma para después repetirlo. De hecho, ahorita que hablamos de paralelos, hay una escena
en El Señor de los Anillos, que es muy parecida al Ábrete Sésamo, que es cuando llegan a las puertas de Moria, ¿no? Cuando llegan a las puertas de Moria encuentran este dibujo de hecho es original de Tolkien, aparece en todas las versiones del libro. Fíjense arriba, está escrito en élfico, y está escrito, hacen la traducción que dice, estas son las puertas de Durin, señor de Moria, habla, amigo, y entra. Si vieron las películas, se acuerdan que Gandalf empieza a decir fórmulas mágicas y dice, yo me sabía todas las fórmulas mágicas que existieron en todos los idiomas, y empieza a echar fórmulas mágicas y ninguna funciona. Gandalf hace un error de traducción. Las puertas no dicen habla, amigo, y entra, porque entonces Gandalf dice, si eres un amigo, sabes la palabra secreta y puedes abrir la puerta. Lo que dice la puerta es, di, amigo, y entra. Y es cuando entonces Gandalf se para enfrente de la puerta y dice en élfico la palabra para amigo, que es melon. Y en ese momento se abren las puertas y puede entrar. Curiosamente, en El Señor de los Anillos casi nunca se usan hechizos verbales. Los únicos dos hechizos que se usan son el de las puertas, que es una palabra mágica, digamos que tiene su elemento mágico, y un poco antes, cuando están pasando por el paso de Caradhras, Gandalf usa una palabra para crear fuego, que están en la mitad de la tormenta de nieve. Gandalf usa una fórmula mágica. De hecho, Gandalf, a pesar de ser un mago, usa relativamente poca magia, así como magia evidente, a lo largo del Señor de los Anillos. Este es un ejemplo, esta es una serie que se llama Dragonlance, de novelas de fantasía muy relacionadas con los juegos de calabozos y dragones. Es decir, es mucho el tipo de magia, no sé si alguno ha jugado alguna vez Calabozos y Dragones, donde hay magos, hay guerreros, hay ladrones. Los magos en Calabozos y Dragones y en esta serie tienen que aprender palabras mágicas, porque además cada vez que las usan se les olvidan, entonces cada vez tienen que aprender nuevas palabras mágicas. Es un mecanismo del juego para que los magos no puedan tirar hechizos a diestra y siniestra, sino que solo se saben una serie de hechizos, tienen que aprenderlos cada vez. Esta es una escena, hay dos hermanos, este se llama Raistlin y es un mago, y el hermano es Caramón. Obviamente eso además tiene más simbologías. Caramón es un guerrero, Raistlin es un mago, y acá hay una escena en que los dos están peleando. Ellos además pelean siempre juntos porque Caramón además es grandísimo. Raistlin, como muchos magos, es débil, es enfermizo, después además se va a volver malo, spoilers, y están en la mitad de la pelea y entonces fíjense, Raistlin usa un hechizo y dice Asktasark Simaralan Krino, y es un hechizo para hacer dormir a los enemigos. Pero el problema es que los enemigos no se duermen. Entonces le toca a Caramón venir y pegarles. Pero después entonces Raistlin vuelve a jugar un hechizo y esta vez usa un hechizo muy clásico, que es la bola de fuego. Si han jugado Calabozos y Dragones también, las bolas de fuego son muy típicas y de nuevo usa palabras mágicas. Cair, tangus, miopiar. Y sale una bola de fuego contra el enemigo. Hay casos curiosos. Esta es una novela que se llama La Luna Fool's Moon. Es una novela de, no sé si están traducidas al español, es un mago detective en la ciudad de Chicago y él habla de las palabras mágicas. Es una serie en que las palabras mágicas además son puramente un efecto psicológico. Para estos magos las palabras en sí no tienen poder, pero usan las palabras para poderse aprender los hechizos. Incluso pueden, como lo pasa al final en Harry Potter, hacer hechizos sin palabras. Entonces él usa las palabras, asocia palabras además de lenguajes inventados. Para él el hechizo, por ejemplo, estos libros están escritos en inglés, el hechizo que usa para disparar fuego es fuego. Y cuando quiere disparar más fuego usa pirofuego y así ese tipo de palabras. Desde luego, hay muchos hechizos, sobre todo en todas las historias de magos. No sé si reconozcan a este personaje, está muy de moda, este es Doctor Strange. Doctor Strange es el hechicero supremo en las series de Marvel, y Doctor Strange tiene varios hechizos que usa en muchos cómics, como las cintas de Sitorak, ahora aquí habla de los vientos de Watom, los vapores de Baltor. Entonces de nuevo todo tiene estos nombres con palabras inventadas. Aquí de hecho Doctor Strange está peleando con Dormammu. En otros cómics tenemos también esta es Satana. Satana es de los cómics de DC, es una maga, y ella tiene el elemento curioso del lenguaje, y es que ella, para tirar un hechizo, lo que hace es decir las cosas al revés. Puro al revés, palabra por palabra invierte todas las letras, y así es que logra hacer sus hechizos.
Incluso, pues, obviamente esta versión está en inglés, pero habría que leerlo así para poder entender lo que está diciendo con sus hechizos. Incluso cuando se hace la traducción, se mantiene la secuencia para el otro lado, pues porque son cómics. Entonces, obviamente hay que... Y le cuesta a uno un trabajo gigante desde la última página hasta la primera, y uno queda confundido y le toca pensar definitivamente qué es lo que está haciendo. Seguramente reconocen a ese personaje. ¿Quién es? Profesor de encantamientos. Un ejemplo de el primer momento en que Harry aprende un encantamiento propiamente dicho, que es ¿qué encantamiento? Wingardium Leviosa. ¿Y para qué sirve Wingardium Leviosa? Levantar objetos, mover objetos. De nuevo, los hechizos en Harry Potter, muchos están conectados con el latín, que es curioso porque entonces nosotros como hablantes de español hay muchos que uno puede sacar como por lógica, por lo que el español está tan conectado con el latín. En Estados Unidos, digamos, en lenguas anglosajonas es más complicado porque el latín no está tan conectado con la lengua. Hay algunas palabras, pero no todas. Entonces hay unas palabras que suenan muy españolas en esos hechizos que hace Harry Potter. Y de nuevo podemos jugar el juego de los hechizos. Todos estos son tomados de los libros, por supuesto. Muchos son palabras latinas o cercanas a lo que sería la palabra en latín, variaciones sobre el latín. Accio. ¿Quién sabe para qué sirve accio? Como para usar como un imán mágico y traer el objeto rápidamente. Evanesco. Sí, desaparecer, lo que dicen incluso que lo lleva a la no existencia. Es uno de los hechizos más complicados que aprenden, creo que en el de la Orden del Fénix, cuando están preparándose para los exámenes. Rictus sempra. Es un ataque de risa. Si ustedes se fijan, rictus se conecta con rictus, es un gesto, es el ataque de risa. Obliviate, borrar la memoria. Finite incantatem, muy latino, ese sí que está casi que en latín totalmente. Para finalizar el encantamiento. Finalizar el encantamiento, quitar los efectos de un encantamiento. Muy bien. Alohomora, abrir una cerradura, una ventana, una puerta, ese tipo de cosas. Sonorus, si yo fuera un mago tendría mi varita acá y entonces diría Sonorus. Y llenaría. Miren, hay varita por ahí, muy bien. Para la sesión, si quieren venir al club de lectura de hoy en 15 días, por supuesto voy a venir con mi túnica y varita, aclaro, por si acaso. Reducio, el nombre lo dice, reducio. Si engorgio crece, reducio disminuye. Reparo, óculo reparo, y quedan las gafas perfectas. Muy bien, ¿qué quiere decir tarantalegra? Eso también me encanta, muy italiano. Tarantalegra pone a bailar, inevitablemente la persona se le empiezan a mover los pies. Hay un baile italiano que es la tarantela, entonces por eso a mí me suena como muy italiano, y alegra, pues alegría, etc. Lumos, eso sí es muy fácil, para hacer luz en la punta de la varita, excelente. Otra escena en la que ellos aprenden a hacer hechizos, ¿se acuerdan? Esto es de la Orden del Fénix. Están haciendo sus hechizos, pues dicen que Harry les enseña hechizos porque obviamente la profesora no sirve para nada, tienen que aprender a defenderse, y el primer hechizo que les enseña Harry es, por supuesto, Expelliarmus. ¿Y para qué sirve Expelliarmus? Desarmar al enemigo. Para desarmar al oponente. Incluso fíjense que le dicen, pero Expelliarmus es muy fácil, y no es tan fácil como parece. Esta ilustración es de Marie Grempré, que es una de las ilustradoras clásicas de Harry Potter. Estos todos son hechizos de combate, para que sepan más o menos y se ubiquen. Incarcerus. Yo le ensayé con mi hermana y mi hermana menor se supo todos estos. Genera cuerdas, ¿no? Cuerdas mágicas. Sectusempra. Cortar el cuerpo del oponente como si hubiera un cuchillo invisible. ¿Quién se inventa Sectusempra? El príncipe mestizo, que es Snape. Reducto. Es distinto a reducio. Reducio es para ser chiquito, pero reducto, estamos en hechizos de combate. Explota y se vuelve pedazos, incluso polvo. ¿Se acuerdan en la película cuando Luna bota reducto? No, perdón, ¿Ginny? Sí. Ginny bota reducto y... Desmayus, que esa es la traducción al español, en inglés es stupefy. Suena casi como la palabra en español. Incendio, crear fuego, sale una llamarada, con eso uno de los mortífagos quema la casita de Hagrid. Protego, para proteger, hace un escudo mágico, muy bien. Muy famoso, Expecto Patronum. Para tener a los dementores hay una proyección de energía positiva. Como un escudo mágico.
como un escudo mágico y además se genera una especie de espíritu guardián que tiene distintas formas. Impedimenta. No te paraliza, pero te pone un obstáculo. Te evita que avances. Formúnculos. A mí formúnculos también me encantan, esos que hacen cosas como más extrañas. ¿A qué le suena formúnculus? Hace como que te salgan granos, creo que no. Granos y barros y espinillas y cosas horribles. Petrificus totalus. ¿Se acuerdan a quién le hacen Petrificus totalus? Neville, y Neville cae. Ridiculus. Lo vuelve algo chistoso, muy bien. Que lo enseña Lupin, ¿no? El Ridiculus para enfrentarse al Bogart. Cada libro de fantasía tiene sus propios sistemas de magia. No sé si han visto la serie animada del Príncipe Dragón. Netflix, de los mismos creadores de Avatar. Como pueden ver, yo veo mucha televisión. De los mismos creadores de Avatar, en Netflix hay una serie que se llama El Príncipe Dragón. En El Príncipe Dragón, por ejemplo, cuando hacen magia, no solo tienen que decir la palabra, sino que tienen que hacer un símbolo, y el símbolo queda como brillando en el aire. Es un caso en que la escritura misma es magia. Como vamos a ver ahora, yo creo que eso interesa mucho por este lado, el lenguaje siempre ha estado asociado con la magia, no solo en términos de magia real, sino el lenguaje es una forma de magia. Sobre todo los nombres reales de las cosas, hablaremos de eso en un momento, se asocian mucho con la magia. Porque en últimas, fíjense todo lo que podemos hacer nosotros con el lenguaje, ¿no? Cómo podemos literalmente crear mundos a partir del lenguaje y cómo toda nuestra cultura, nuestra civilización está basada en el lenguaje y en la escritura. Incluso el mismo Avatar, la leyenda de Aang, acuérdense que ellos tienen que hacer como unos bailes, unos movimientos de baile que generan esas palabras mágicas. Incluso para los que les interesen, así sigo hablando de cine, hay una película china supremamente bonita que se llama Héroe, que además tiene muchos niveles de ficción y tiene un manejo del color espectacular. Hay un personaje que enseña a usar la espada basándose en cómo usan un pincel gigante para pintar caracteres chinos. Entonces hay como una relación entre el pintar caracteres chinos, además son unos pinceles gigantescos, entonces toca hacer todo un ejercicio con el arte de pelear con espadas. Si les gustan como las cosas orientales, Héroe está muy recomendada, la música es espectacular, los visuales son espectaculares. La lectura también puede ser vista como un acto de magia. No sé si han visto la película o leído los libros de Corazón de Tinta, de la escritora alemana Cornelia Funke. En esta hay unos lectores, algunas personas, el papá de la protagonista y la protagonista del libro, que al leer pueden sacar a los personajes de los libros, ¿no? Tienen como esa habilidad de leer de una manera tan especial que los personajes se salen del libro y gente se mete al libro. Entonces hay como todo ese juego de la lectura y el viajar a los mundos a través de la lectura. También si conocen clásico de la fantasía, La historia interminable de Ende, donde además el personaje se mete en la historia y usa dos colores de tinta porque una historia se convierte en la otra. Muchos rituales religiosos están conectados con magia, con obtener efectos, ¿no? Esa idea de las danzas de la lluvia, pues la idea es que hay unos movimientos específicos que llaman a la lluvia, palabras especiales, vestidos especiales, y de nuevo hay una cantidad de sistemas de magia distintos, dependiendo del libro que estemos leyendo, que usan distintos elementos para hacer magia. Para cerrar este pedazo, pues este es Ojo Loco Moody, la ilustración de Jim Kay, que es el primero que les habla oficialmente de las 3 maldiciones imperdonables. Y ahí precisamente pregunta, ¿saben ustedes cuáles son las maldiciones imperdonables? Torturar hace un dolor insoportable. Son las 3 maldiciones imperdonables. ¿Se acuerdan quién sufrió con la maldición Crucio? Los papás de Neville, incluso al mismo Neville. Y precisamente tenía aquí una sección sobre eso que veníamos hablando de la magia de los nombres. Hay muchas historias y muchas culturas en que saber el nombre verdadero de algo da poder sobre ese algo. Seguramente todos conocen este cuento. En alemán se llama Rumpelstiltskin, en español es el enano saltarín. ¿Se acuerdan? Es la hija del molinero, el molinero no es un muy buen papá, el molinero se la pasa diciendo que su hija puede hilar trigo en oro, y entonces el rey se la lleva, pero evidentemente la hija no puede hacer trigo en oro, para que por si acaso los papás que están por aquí no vayan a salir diciendo eso, y ella hace un trato con un duendecillo, con un enano saltarín, que él la ayuda a tejer el trigo en oro, pero ella le va a tener que entregar a su primer hijo. Algo que además pasa en muchos cuentos, esa idea de los entregar a los hijos a las brujas, a los duendes y demás. Pero después le da la oportunidad de que adivine su nombre. Y obviamente ya trata de investigar todos los nombres posibles,
un nombre, otro nombre, y finalmente, gracias a un mensajero que ve al enano bailar, descubre que el enano se llama Rumpelstiltskin. También, si han visto la serie de Once Upon a Time de los cuentos de hadas, también ahí Rumpelstiltskin juega un gran papel. Ella adivina el nombre, y en el momento en que adivina el nombre, completamente derrota a Rumpelstiltskin. Hay muchos libros que juegan con eso. Este es un libro clásico de fantasía, se llama Un mago en Terramar, es de una escritora que se llama Ursula Le Guin. Ella escribe mucha ciencia ficción, es una escritora muy importante de ciencia ficción y fantasía. Y en este libro Un mago en Terramar, que para los que les interese Harry Potter, muchas veces se ve como un antecedente de Harry Potter, sobre todo este primero, es una serie de 3 libros, pero este primero sobre todo es sobre la educación de un mago que se llama Ged, que le dicen Gorrión, creo, no me acuerdo cómo es que el apodo que le dan a Ged. Pero Ged tiene que ir a una isla a aprender magia. Terramar es un mundo que es todo hecho de islas en el mar, de ahí que se llame Terramar, en inglés se llama Earthsea. Y una de las cosas que tiene que hacer es ir a una torre donde hay una serie de magos que tienen listas de nombres, porque la magia en ese mundo funciona al saber el nombre verdadero de las cosas. Y no es el nombre que usamos normalmente, silla, mesa, Andrés, sino es un nombre secreto, un nombre que está basado en el lenguaje primordial de ese mundo, en el habla antigua, que de nuevo se conecta con lo que pasa en muchas culturas. Entonces, en esta cultura, si uno sabe el nombre de algo, tiene poder sobre él y puede hacer hechizos. A veces no es una palabra. Esto también es una serie clásica, se llama El Reino de Darwat. En esa hay básicamente la trama es que hay una profesora de historia en el mundo contemporáneo moderno y un mago se la lleva a otro mundo, se la lleva a ella y a un motociclista de esos norteamericanos que van en las motos gigantes, que está ahí por accidente y los dos terminan yéndose a ese mundo mágico y el motociclista a descubrir que es mago. Cuando él pregunta por la magia le dice, ¿cómo haces para generar fuego del aire? Y el otro le dice, uno llama al fuego. En este caso no es usar una palabra, sino es, ¿qué es el fuego? Y dice, las palabras no alcanzan para expresar qué es el fuego. El fuego es el olor, la sensación de luz, y es en ese momento cuando los están atacando unos seres oscuros. El libro se llama El regreso de los seres oscuros. Él empieza a decir, tengo que llamar al fuego, y se empieza a imaginar cómo es el fuego y a sentir el calor del fuego, y en ese momento se encienden las hojitas, hace fuego, y obviamente el fuego sirve para espantar a los seres oscuros. Pasa también en esta otra serie, Eragon. Hubo película hace relativamente poco. Es de un escritor, además, es un caso curioso porque es un escritor que escribió el primer libro cuando tenía como 16 años. Uno de los pocos casos de escritores muy jóvenes que tenemos publicados. En Eragon también hay un lenguaje original que sirve para hacer hechizos. Entonces, cuando Eragon dice Brisingr, Brisingr es la palabra en el lenguaje original que llama al fuego. Y entonces puede controlar el fuego. Y finalmente, y estas son todas recomendaciones, El nombre del viento. Esto está traducido al español, este sí, pero tenía la portada solo en inglés. El nombre del viento, todo el libro es sobre un mago, en este caso el mago además es un bardo, él además toca laúd. Es un libro súper bonito, sobre todo para los más grandes, no es tanto para niños. Es de lo que está más reciente ahorita en fantasía, súper exitoso. Es este mago que está aprendiendo y tratando de descubrir cuál es el nombre verdadero del viento. Y de otras cosas, porque de nuevo, si uno sabe el nombre verdadero de algo, puede controlarlo. Y acá le están explicando cómo es eso de los nombres. Hay un caso de los cómics que también está muy de moda, Shazam, que además es otra palabra mágica típica, Shazam. En los cómics, Shazam es este mago. Ese mago crea esa palabra mágica, Shazam, a partir de su propio nombre. Y entonces cuando Billy Batson, que Billy Batson es un niño común y corriente, dice Shazam, se convierte en este superhéroe que es como una especie de Superman con su rayito. Shazam además cada letra tiene un significado. Aquí se explica, la S de Shazam es de Salomón y representa la sabiduría, la H de Hércules representa la fuerza, la A de Atlas la resistencia, la Z de Zeus el poder, la A de Aquiles el valor y la M de Mercurio la velocidad, porque Shazam se mueve tan rápido como Mercurio, es tan resistente como Atlas, es tan sabio como Salomón, etc. Entonces es también un caso de palabra mágica Shazam y cae el rayo y se convierte en este superhéroe como especie de Superman. Incluso en Harry Potter puede uno ver ecos de esto con el nombre de Voldemort, ¿no? Fíjense que todos los magos tienen miedo de decir el nombre de Voldemort, porque además está la idea de si uno dice el nombre, atrae la atención. Y eso además está en muchos, sobre todo en películas de horror y leyendas de horror, esa idea de
Por ejemplo, Bloody Mary. Si uno dice Bloody Mary frente a un espejo 3 veces, aparece Bloody Mary. Entonces, como esa idea de los nombres, y por eso además Harry es el único que dice Voldemort. Bueno, Harry y alguien más dice Voldemort. ¿Se acuerdan quién es la otra persona que...? Dumbledore. Incluso Dumbledore critica de por qué tenemos que decirle por el nombre real, porque decir quién tú sabes solo añade más miedo al asunto. Finalmente, hablar un poco de recetas mágicas. En Harry Potter las recetas también son muy importantes, pero las recetas mágicas, la idea de las pociones viene de mucho antes. Traje este ejemplo que es uno de mis fragmentos favoritos de Shakespeare, de una obra que se llama Macbeth. Macbeth es una historia sobre un guerrero escocés al que unas brujas le van a decir una profecía y él va a terminar matando al rey de Escocia y bueno, va a haber toda una trama muy trágica. Obviamente estamos hablando de Shakespeare, entonces hay como todos esos, ¿cómo se dice? Esos agüeros de actores en que Macbeth es una obra maldita y entonces uno no dice que va a ser Macbeth porque entonces le cae la maldición y le pasa todo tipo de desgracias a la presentación. Estas son quizás las brujas más famosas de la literatura, las brujas de Macbeth. Y esta es una escena ya hacia el final de la obra, este es el acto cuarto, escena primera, en que las brujas están haciendo un hechizo. Estas brujas además son fabulosas, son increíbles, sobre todo en teatro me encanta la idea de las brujas y se las pueden imaginar ustedes las 3 brujas todas horribles dando vueltas alrededor de su caldero porque están haciendo una poción. Entonces, primera bruja, giremos en torno de la nacha caldera y cuaje los filtros de la roja lumbrera. Esto está traducido al español, tratan de mantener la rima, obviamente en inglés pues suena distinto. Oculto alacrán que las peñas sombrías sudaste veneno los 31 días. Sé tú quien se cueza de todos primero al fuego del bodrio que dora el caldero. Entonces, además, fíjense que hay un orden, ¿no? En los distintos ingredientes. Y todos son cosas horribles. Obviamente, una poción tiene que tener todo tipo de ingredientes horribles. No cese el trabajo aunque pese, plumas de lechuza y piel de puerco espese. Y llega la segunda bruja porque son 3 brujas. De nuevo, el 13 es un número que vemos mucho en cuentos de hadas. En leyendas es un número, uno de los múltiples números mágicos, ¿no? Segunda bruja, echemos del el lomo, ahí me equivoqué, de astuta culebra, su unión con el caldo el infierno celebra, guarguero de buitre y vil renacuajo, alas de murciélago, pies de escarabajo, ojos de lagarto, lengua de mastín, plumas de lechuza y piel de puercoespín. Así nuestro hechizo y helado le pese, desgracias y horrores igual contrapese. Y vuelven a cantar todas. No cese el trabajo aunque pese, el que hierva el cordero y la mezcla se espese. Colmillos de lobo, fauces de dragón, humores de momia y el de tiburón. Sacrílegas manos de infame judío. Me disculpo, es Shakespeare. Infectas entrañas de macho cabrío, raíz de cicuta de noche cogida, que en la extraña mezcla será bienvenida. Abeto tronchado con luna eclipsada, de tártaro labios de tuerto quijada. Los dedos de un niño ahogado al nacer y echado en un pozo por mala mujer. Con todo esto el caldo comienza a cocer y para pujanza del filtro hechicero añade tripas de tigre al caldero. No cese el trabajo aunque pese, que hierva el caldero y la mezcla se espese. Con sangre de mono enfriará el caldo impuro, lanzadla al bodrio y acabó el conjuro. Y además es una escena, creo que muestra lo divertido que puede ser Shakespeare también, que como que a uno le venden la idea de que todo es muy aburrido y muy serio. Es una escena muy divertida, además uno se imagina las 3 brujas dando vueltas alrededor del caldero en esa obra de Shakespeare. Obviamente hay muchos otros libros que usan pociones. Este de nuevo es el libro del mago en Chicago, que es como más contemporáneo, y él también hace pociones e incluso explica cómo son las pociones. A mí me encanta en que las pociones además nos dan una explicación muy concreta de cómo funcionan. Dice que tiene 8 ingredientes diferentes para cada poción y los ingredientes son algo para captar la atención de cada uno de los sentidos, entonces los 5 sentidos, algo para la mente, algo para el espíritu y un líquido esencial. Entonces en este caso las pociones entonces tienen algo para la vista, algo para el oído, algo para el olfato, algo para el tacto, algo para el gusto, un líquido, algo para el espíritu y algo para el cuerpo. Sí. Y obviamente tenemos el caso de Harry Potter. Quizás esta es la poción más famosa. ¿Se acuerdan de la poción multijugos? ¿Alguien sabe para qué sirve la poción multijugos? Transformarse en alguien más.
transformarse en alguien más. Y de nuevo, fíjense que los ingredientes son todas cosas horribles, ¿no? Hay que conseguir sanguijuelas, crisopos, de Escuarinia Sofía, Centidonia. Además, la Escuarinia Sofía hay que recolectarla con luna llena. Los crisopos deben cocerse durante 21 días. Incluso, pues, hay que echar algo de la persona en la que uno se va a convertir. Y a Ron le parece fatal tomarse algo que tenga las uñas de Goyle, el amigo de Malfoy. Entonces, son todos estos ingredientes horribles que hay que ponerlos en la poción para que funcione. Y finalmente, pues, las pociones juegan un papel súper importante en el misterio del príncipe. Y en el misterio del príncipe, además, vemos cómo no solo son los ingredientes, sino además la manera de prepararlas, ¿no? Que es, gracias al libro del príncipe mestizo, Harry puede controlar, sabe que entonces que hay que aplastar estas cositas, sacarles el jugo, e incluso la manera de revolver es importante, ¿no? Según el libro hay que devolverlo, ¿dónde está? 7 veces para un lado, en el sentido contrario a las agujas del reloj, pero en el libro del príncipe mestizo lo hace 7 veces para uno y después una para el otro lado y consigue crear su poción para el otro.